Buenos días. Am, Voy a dar inicio a la sesión. Le doy un saludo a las personas que se encuentran conectadas. Levis, Ricardo, Vale, por favor, me pueden confirmar en el chat si me escuchan. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la sesión. En este momento deben estar viendo en pantalla pues un documento Word. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir. Where is it? Oh, got it. La plataforma. El día de hoy nuevamente vamos a hacer la sesión como lo hemos desarrollado en las últimas dos ocasiones. La primera parte vamos a hablar sobre las inconsistencias que se han visto en las oraciones que se han enviado hasta el momento. Y la segunda parte vamos a hablar de las instrucciones de las actividades que deben desarrollar a partir de la próxima semana. Entonces voy a ingresar a el cronograma del curso. Disculpen un segundo, pasa el camión que está cerca y el helicóptero, al parecer. Muy bien, en este momento estamos desarrollando las actividades correspondientes a el Learning Activity 2. Estas son el material multimedia, What is your favorite sport? De la evidencia Sports and Animals, la evidencia interactiva at the Park y la evidencia Personal Likes. Estas serían pues hasta el 23 de septiembre lo que estábamos desarrollando. Nuevamente son fechas informativas, eso se ha dicho desde el principio del curso, cómo se manejan las fechas en el cronograma. En Learning Activity 3 estamos desarrollando las actividades correspondientes al foro Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family, la evidencia Family Likes and Dislikes, o lo vamos a desarrollar, bueno, en la semana número 4, y el material multimedia My Family. Estas irán a partir del 24 de septiembre hasta el 30 de septiembre, bueno, nuevamente fechas informativas. Ese sería el Learning Activity 3. Las instrucciones de las actividades del foro Family Members y de la actividad Family Likes and Dislikes, es decir, estas que se ven aquí en pantalla. Ok. El foro Family Members y la evidencia Family Likes and Dislikes. Estas están o fueron tratadas en la sesión anterior, así que les recomiendo revisar la grabación de la sesión anterior. Y a partir de el 1 de octubre y el 9 de octubre, pues veremos el Learning Activity 4. Que será las actividades correspondientes a materia multimedia What to Wear Today, la actividad interactiva I Love Shopping, la evidencia Describing Outfits and Likes y Consolidation Activity. ¿Ok? Y esas son las actividades que vamos a hablar en las instrucciones de las actividades que vamos a hablar en la segunda parte de la sesión. En este momento vamos a hablar de las inconsistencias que he visto en las oraciones que han enviado hasta el momento, es decir, las que han enviado hasta el día de hoy. Y corresponden al Learning Activity 1, 2 y algunos del 3. ¿Ok? Entonces voy a parar de compartir aquí y voy a... Ok. Ok. Le doy un saludo a Karime que acaba de ingresar a la sesión. Voy a compartir entonces el archivo con las inconsistencias que he visto hasta el momento, pues ya que las que nos han trabajado, hay una o dos oraciones que ya hemos trabajado en las sesiones anteriores, pero la vamos a trabajar nuevamente y solo es como para reforzar lo que se dijo. Voy a aumentar aquí, creo que así queda mejor. De manera que podamos trabajar estas inconsistencias nuevamente o las que han enviado en esta última semana.
Y la vamos a trabajar de la misma manera que lo hemos trabajado hasta el momento. Creo que nos ha ido bien así y podríamos avanzar. Entonces tenemos a Karime, Levis, Ricardo y a Vale. Nuevamente les pido que o utilicen el micrófono o utilicen el chat para decirnos qué está o qué, cuál es la inconsistencia con la oración, cuál es el error en la oración y cómo corregirlo, cuál es el error y cómo corregirlo. Entonces les voy a asignar, en este caso, una o dos oraciones, podría ser hasta más, para que vayamos revisando entre todos. ¿Listo? Entonces, la oración 1, Karime, por favor, tendrás la oración 1. Levis, la oración 2. Ricardo, la oración 3. Vale, la oración 4. Karime, vuelves nuevamente con la oración 5. Levis, la oración 6. Ricardo, la oración 7. Vale, la oración 8. Karime, vuelves nuevamente con la 9, o sea que te tocan 3 oraciones. Levis, la oración 10. Ricardo, la oración 11. Y Vale, pues tendrías 2 oraciones. Sí, 2 oraciones en este caso. Vamos a empezar con la primera oración. Es una oración de la evidencia identities. Permítame. Si no estoy como... Sí, identities. Y tiene 2 inconsistencias. Y entonces, Karime, por favor, nos podrías decir cómo la corregirías. Entonces, ya he asignado las oraciones. Si ingresa un aprendiz después de esto, miraremos entonces cómo asignamos la oración o si no asignamos, en fin. Pero en el proceso vamos entonces a revisar primero lo que tenemos en pantalla, qué inconsistencias hay y cómo corregirlo. ¿Listo? Entonces, Karime, creo que ya tienen ustedes la posibilidad de usar el micrófono. Sí, tienen la posibilidad de usar el micrófono o el chat. ¿Listo? Entonces, en la primera oración, ¿qué inconsistencia hay? Karime. ¿Me pueden escuchar, cierto? Sí. Tengo el micrófono habilitado. ¿Me pueden escuchar? Sí, profe, se escucha bien. Ok. Karime, ¿podrías, por favor, estás en sala? Si no te encuentras en sala, por favor, cerrar la sesión o utilizar el link de grabación cuando se habilite después. Si no sabes, también puedes decirlo. Levis, podrás utilizar el chat. Entonces tienes que escribir en el chat lo que está incorrecto, ¿ok? Levis dice que tiene el micrófono dañado, puedes usar el chat. Karime López. Ok. Si no se encuentra entonces Karime en la sesión, voy a darle salida. Karime, por favor, puedes reportar si te encuentras en sesión. Si no te encuentras en sesión, voy a darle salida a ese usuario. Ok. Damos salida. Muy bien, entonces seguimos con la segunda oración. Yo tomaré la posición de la asignación de Karime. Segunda oración, por favor.
Ok. Entonces, dice Levis, en la segunda oración dice, fine, thank you, so likes sports. Y Levis dice, sería, do you like? ¿Te refieres donde dice likes, poner do you like? Ok. Entonces, la inconsistencia dice Levis es esto, y aquí debería estar do you like. Y esta corrección debería quedar ya clara para todos. Eso se trató en la sesión anterior. Estamos sacando una oración de una evidencia de Learning Activity 2, en donde se habla de la estructura like y se solicita utilizarla en oraciones interrogativas, afirmativas o negativas. Y en este caso sería una interrogativa y necesitamos el auxiliar do, un pronombre personal y el verbo like, conjugado pues para, en este caso una oración interrogativa, entonces está en su forma infinitiva. Tercera, por favor. Profe, yo también pensaría que sería falta el video acá al final de la oración. Está preguntando si le gusta el fútbol. ¿Aquí? Sí. Ok. Entonces aquí me dice, do you like? Do you like o do you? ¿Qué me dijiste, Ricardo? Sí, do you like? Oh, do you like? Ok. Do you like football? Ok, pero hay otra inconsistencia también con esta oración, con esta frase, Ricardo. La de la negación al principio del 12. ¿Perdón? Al principio, don't, le hace falta ese button, creo que se escribe. ¿Esto? Sí. Ah, me estás diciendo que tiene que ser doesn't en lugar de don't. O sea, esto. Voy a escribirlo. ¿Así? Sí, Ok. Ok, la inconsistencia con esta oración no es tanto el verbo auxiliar. Recordemos que does es para un pronombre o un sujeto, o perdón, una persona dentro del número personal, la tercera persona, ¿no? He, she, or it. Resulta que aquí, esta oración, y eso también lo tratamos la sesión anterior, no tiene un pronombre personal. Requiere el pronombre personal. I, ¿ok? Y el verbo auxiliar tiene que ir conjugado para ese pronombre personal. Entonces, no te culpo, pues, Ricardo, porque la oración está fuera de contexto y no tenemos en ese sentido la primera parte de la oración, la primera parte de la frase no nos dice de quién está hablando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar o identificar de quién estamos hablando. Entonces, vamos a la segunda parte de la oración o de la frase y nos dice, I am a terrible football player. Entonces tenemos que identificar que estamos hablando de primera persona. Tenemos que ubicar ese primer pronombre ahí, pronombre personal, y utilizar el verbo auxiliar do, o sea, aquí está correcto, ¿ok? Para esa primera persona. Doesn't, recordemos que doesn't o does es un, voy a hacer la aclaración aquí. Oh my God, I changed this thing and I can't. Permítame que cambie esta teclado y me queda difícil. Do you do he she it ira con does. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la oración es ubicar cuál pronombre estamos usando. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la primera persona. I, ok. I. Entonces tenemos que usar ese pronombre en la oración. Y el verbo auxiliar va a ir con ese pronombre. Va a ir conjugado a ese pronombre. Do. Entonces, en esta oración que es negativa, va a ser negativo. ¿Cuáles son las negativos? Don't. Don't. It doesn't.
Sería el negativo en contracción, porque también podrían hacerlo, pues, sin contraer, sin contraer. Eso ya depende de la forma en que están escribiendo y a quién están escribiendo. Entonces ustedes podrían contraerlo o no contraerlo. Pero en esa oración, I don't like football. ¿Ok? Lo mismo que en la oración interrogativa, tenemos el verbo auxiliar do que corresponde a ese pronombre personal, you. ¿Ok? Muy bien, cuarta oración. Vale, dice, al inicio de la oración sería, oh, I don't like football. Oh, ok. Tenemos un verbo auxiliar que está sin contracción, no hay problema al respecto, pero no hay un verbo principal. Entonces aquí Vale nos dice, necesita el verbo principal. I do not like football. Muy bien. ¿Qué otra inconsistencia hay? ¿Vale? ¿Identificas otra inconsistencia o así está bien? Así está bien. Ok, muy bien. Profe, disculpe, a mí me parece que está donde dice you do, es you do. Es correcto. Así es. Resulta que tenemos una oración interrogativa, ¿ok? Y en la oración interrogativa, el verbo auxiliar cambia de puesto, cambia de posición. Entonces tenemos do you like. ¿Ok? Siempre tengamos en cuenta que las oraciones interrogativas, por lo menos en tiempo presente, e incluso en tiempo pasado también, los verbos auxiliares van a cambiar de posición. ¿Ok? Y ustedes tienen que tener esto en cuenta para sus oraciones interrogativas. Por eso es cuando iniciamos las instrucciones de las actividades, siempre vemos qué se está evaluando. En las actividades nos dice qué evaluamos en cuanto a la construcción de oraciones, y si nos dice que tenemos oraciones interrogativas, ya tenemos que automáticamente entender que la posición de las palabras puede cambiar en las oraciones interrogativas. ¿Ok? Esta oración es interrogativa, necesita cambiar el verbo auxiliar. Muy bien, muchas gracias. La quinta oración dice, I like dog Shih Tzu because they are little. Cuando hablamos de los gustos, like, el verbo like o dislike, y hablamos de cosas generales, ya esto lo he dicho en varias sesiones, lo vuelvo a decir nuevamente, los sustantivos tienen que ir en plural. ¿Ok? Entonces, dogs, ¿por qué siempre cambio esto? Dogs tiene que ir en plural. También pasa que esta palabra es una raza de perros, ¿sí? Pero en esta oración se considera un adjetivo. Y voy a decir esto para que lo tengan en cuenta en todos sus niveles en el programa. Si pasan al nivel 1, 2, 3, no, todos los niveles tengan esto en cuenta, pues, y en el idioma. Los adjetivos deben ir antes de los sustantivos. ¿Los adjetivos qué son? Los adjetivos son palabras que evalúan o que califican o que nos dicen de qué tipo de sustantivo estamos hablando. O sea, ¿de qué me hablas exactamente? ¿Estamos hablando de una casa o una casa blanca? ¿Estamos hablando de un carro o un carro bajito? ¿Estamos hablando de una persona alta o una persona delgada, o una persona baja, o una persona con sobrepeso? Bueno, esas palabras que nos dan información extra se llaman adjetivos, y los adjetivos deben ir antes de los sustantivos. Entonces, si Shih Tzu es un adjetivo, entonces yo lo pongo, no sé si está escrito correctamente, pero voy a seguirlo igual. Shih Tzu.
Me queda la duda si está escrito correctamente, pero sería un adjetivo y debería ir antes del sustantivo. ¿Ok? Esa sería la inconsistencia con la quinta oración. Sexta oración. Ok. Dice Levis, I like to walk because it is good for health. Dice Levis, I like walking. Muy bien. Levis, muchas gracias. En este caso, ustedes pueden utilizar el verbo infinitivo o pueden utilizar, como dice Levis, el verbo terminado en ing, walking, porque podría utilizarse como un sustantivo, como les decía. Es decir, cualquiera de las dos versiones es correcta. To walk o walking podrían ser correctas en esta oración. Lo que está la inconsistencia con la oración es esa parte. Health está como quien dice suelta en la oración. No tiene como que una relación a la oración, no está conectada. Usted me dice aquí, lo voy a traducir exactamente como si fuera para español. Es correcto, Leis, así lo tienes bien en el chat. Dice, I like to walk because it is good for health. Y en español sería, me gusta caminar porque es bueno para salud. ¿Cierto? Que falta como una conexión. Entonces, Levis dice, my health. Siempre cambio. My health. Podría ser. Esa conexión de, bueno, ¿de qué salud me estás hablando? ¿De la salud de la sociedad o de quién? No, mía, mi salud. Está correcto. Muy bien. Séptima oración. Creo que sería que haría falta donde I like to work. Ok, falta una preposición. I like to write. I like to. I like to what? I like what? Sí. Repíteme, por favor. I like to work. Acá, detrás de write. I ¿Esta? like to write. Sí, señora. Ok, perfecto. To. To, ok. Y the room. ¿Este? Sí. Ok, muy bien. Entonces la inconsistencia es esta. El verbo like le encanta estar pegado a la preposición to. Lo mismo que el verbo listen. Les fascina, mejor dicho, para que los separes es mejor dicho una cosa que les duele en el alma a ellos dos, ¿ok? El verbo like y el verbo listen les encanta estar con la preposición to. ¿Por qué? Porque cuando hablas específicamente la estructura like, cuando hablas de acciones, de verbos, ¿sí? Verbos o acciones, cosas que hacen, cosas que requieren acción, ¿sí? Es beneficioso utilizar los verbos en su estado infinitivo. ¿Qué es el verbo en estado infinitivo? Un verbo en estado infinitivo quiere decir que ocurre en cualquier momento. Entonces, si ponemos eso en contexto, cuando estamos hablando de gustos generales, cosas que nos gusta hacer, bueno, cosas por acciones, gusto de cosas que gusto de cosas que hacemos, las realizamos en cualquier momento. Entonces tenemos que utilizar verbos infinitivos. Y la palabra infinitivo nos indica que es un verbo, una acción que se realiza en cualquier momento. No es algo que es en el pasado o en el presente o en el futuro. En cualquier momento se realiza. Y eso ocurre en todas las lenguas. Siempre tenemos los verbos infinitivos. Lo tenemos en español, lo tenemos en inglés, lo tenemos en cualquier lengua. Entonces, ese verbo infinitivo se ubica o se utiliza de esa manera, sin el ing y con la preposición to. ¿Ok? I like to walk. I like to ride. I like
to run. ¿Ok? Muy bien. Octava oración. Ok, creo que lo único sería la palabra funny es fun. Ujú. Muy bien, aquí lo resalta Word también. ¿Qué diferencia hay entre funny y fun? Es bastante interesante. Las dos son adjetivos, ¿cierto? Pero fun se utiliza con el verbo is, con el verbo to be. Fun indica que es divertido, sí, pero en el sentido de que una persona es divertida, una cierta acción es divertida. O, por ejemplo, um, que me divierto haciendo algo, o escuchando algo, o leyendo algo, en fin. Eso es fun. Funny es cuando algo te produce diversión. Por ejemplo, escuchaste un chiste, lo más típico, ¿no? Entonces eso fue divertido. Ese chiste es divertido, entonces utilizamos funny. ¿Ok? Y también podemos utilizarlo con el verbo to be, pero es una diferencia sutil entre cómo es algo o qué nos produce algo. ¿Ok? Entonces tenemos que revisar la diferencia entre funny y fun. La novena creo que le tocaba a la persona, entonces voy a decir, I do not like cat. I do not like cats because they are delicate. Ok, primero me están repitiendo dos cláusulas, ¿cierto? Entonces yo voy a quitar la segunda porque me la están repitiendo. La primera dice, I do not like cat because they are delicate. Resulta que acabamos de hablar que cuando hablamos de gustos y usos generales, los sustantivos tienen que ir en plural. Esto ya lo hemos dicho. I do not like cats because they are delicate. ¿Ok? Muy bien. Décima oración. Rabbits are my favorite animals because I like their fur. Rabbits are my favorite animals because of their fur. Ok, la décima oración dice, rabbits are my favorite animals. Oh, sorry. Rabbits are my favorites because of their fur. Y Levis nos dice en el chat, rabbits are my favorite animals because I like their fur. Ok. Voy a primero hablar de la oración que está en pantalla. Rabbits are my favorites because of their fur. Favorite, quiero que tengan eso muy en cuenta, por favor, en cualquier nivel que estén. Favorite es un adjetivo. Nuevamente, un adjetivo que es algo, una palabra extra, una información extra que nos habla sobre el sustantivo. ¿De qué tipo de conejo estamos hablando en la oración? De los favoritos de esta persona. Eso es un adjetivo. El adjetivo o los adjetivos en general no se pluralizan en inglés. Estos se pluralizan en español, pero en inglés no los pluralizamos. Entonces, aquí tenemos, rabbits are my favorite. A ver, escribamos con una sola mano. Rabbits are my favorite. Levis, aquí nos dice en la oración, nos añade un sustantivo y es correcto, y es animals. Nos dice, rabbits are my favorite animals. Y es correcto porque cuando les decía yo que un adjetivo califica un sustantivo, pues necesitamos el sustantivo. No tenemos sustantivo aquí. Entonces aquí está animals. Y va antes el sustantivo, como decía al principio. Because of the fur, esa cláusula es explicatoria, así que realmente no tiene ningún inconveniente. Está utilizando el pronombre personal posesivo their correctamente, habla en forma plural.
Levis aquí me dice en el chat, because I like their fur. Sí, también podría ser esa cláusula, no hay problema. Utilizas un pronombre personal, utilizas el verbo like, entonces el pronombre personal posesivo there, cualquiera de las dos opciones es correcta. Lo único que te voy a decir, Levis, es que ese pronombre personal I tiene que ir en mayúscula, ¿ok? Debe ir en mayúscula siempre. 11ª oración. Profe, sería una palabra relax. ¿Sería que, perdón? Te estás quebrando un poquito en el sonido. Relax. Relax, sí. ¿Qué le corregimos a relax? Agregarle eso. S, ok. ¿Solamente esto? O sea, relax y le agregamos una S. ¿Solamente hacemos esto? No, una ES. Ah, ok. ES, ¿y qué más? ¿Hasta ahí la corrección o le hacemos algo más? Pienso que está ahí, profe. Hasta, ¿Perdón? hasta ahí. ¿Hasta ahí? Ok. La inconsistencia también, esa es correcta, Ricardo. Relaxes es correcto. Pero ¿cómo sabes que es relaxes? ¿Cómo sabes que se tiene que conjugar a la tercera persona? Ricardo. Ok. Es correcto que tiene que ir a la tercera persona, pero esto lo identificamos después de ponerle un pronombre personal. Recordemos que esta cláusula explicatoria es, Ya el, profe. perdón, es que se quiebra lo que dices, Ricardo. Ok. Tenemos que tener un pronombre personal, como les decía, sí, correcto. Y tenemos que ubicar en la cláusula explicatoria, si sería una cláusula explicatoria, tiene que ir con alguien que realice la acción, alguien que esté haciendo algo o alguien. Y ese algo es it. ¿Por qué it? Porque en la primera parte de la oración me está hablando de cycling. Entonces ya en la segunda parte de la oración, en la cláusula explicatoria, la cláusula que explica el por qué le gusta esa acción cycling, tiene que utilizar una estructura completa. Y la estructura completa es utilizando un pronombre personal, un verbo y un complemento o sustantivo. Y aquí lo tenemos. It relaxes me. ¿Por qué relaxes en lugar de relax? Porque relaxes tiene que ir conjugado para la tercera persona. ¿Ok? Estas son las oraciones que he encontrado hasta el momento que me han enviado con la mayor cantidad de inconsistencias. Entonces, por favor, tengamos esto en cuenta para las actividades que vamos a enviar en el periodo de mejoramiento. ¿Tenemos alguna inquietud al respecto de lo que se ha dicho en este momento? ¿No? Ok, entonces voy a seguir con las actividades de el Learning Activity 4 que van a desarrollar a partir del 1 de octubre. Es decir, todavía no estamos en ese momento, en el 1 de octubre obviamente, pero voy a hablar sobre las instrucciones de las actividades de manera que puedan tenerlas en cuenta para su desarrollo. Entonces voy a hablar sobre la actividad Describing Outfits and Likes y la actividad Consolidation Activity. Voy a parar aquí y compartir rápidamente. Describing Outfits and Likes. Y esta evidencia, voy a hablar sobre la evidencia como tal de las instrucciones. Es muy sencilla, pero sí quiero que presten atención al respecto de lo siguiente. Ustedes tienen que hacer
oraciones completas en esta evidencia. En todas las evidencias tienen que ser oraciones completas. Las oraciones completas son las oraciones que tienen un sujeto o un pronombre personal, un verbo, un complemento o un sustantivo o un predicado. ¿Ok? Esto sí, sí lo consideran necesario. Pero sí tienen que ser oraciones completas. Esta evidencia va a evaluar el uso de vocabulario referido a la vestimenta, a las ropas, a las partes de la ropa, el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, el uso de adjetivos físicos y descripciones físicas. Esto lo viene en el material multimedia de la unidad 4. Usted en esta evidencia, aquí en esta tercera diapositiva, les dice qué es lo que tienen que desarrollar. En la diapositiva 4 y 5 usted va a ubicar una imagen, puede ser ficticia, no tiene que ser real, y va a describir lo que la persona en esa imagen está o tiene puesto, ¿sí? ¿Qué vestimenta tiene? El vestuario que tiene la persona. Y va a hacer oraciones completas con también en la estructura like. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos, he wears a black t-shirt and jeans. She likes to wear dresses. Cuando se cambia el pronombre en estas oraciones, no quiere decir que usted me va a hacer, por ejemplo, en esta diapositiva, que es donde usted tiene que poner la foto, usted aquí tiene que poner la descripción de la ropa y aquí la descripción de los gustos. Cuando se les pone aquí en las oraciones, en los ejemplos que, vuelvo aquí a la diapositiva, dice he or she, no quiere decir que en estas oraciones, en las diapositivas, me van a cambiar he y she. No, usted va a hablar de lo de quien esté en la imagen, quien esté en la foto. Eso es lo que yo necesito. Entonces, si en la foto hay una persona que se identifica como femenino, utilizamos el pronombre femenino. Si en la foto hay una persona que se identifica con el pronombre masculino, utilizamos el pronombre masculino. Cualquiera sea el pronombre, como se identifique la persona, utilizamos el pronombre. Y lo dejamos claro en las oraciones que estamos utilizando, ¿ok? Lo que quiero que presten atención en esta oración, y esto también lo van a ver en el nivel 1, así que presten atención desde este momento, es el uso del artículo a para los sustantivos singulares. Esto ya lo he hablado desde la evidencia identities. A siempre se va a utilizar, a o an, es el artículo a o an, se va a utilizar para artículos singulares. Si hablamos de artículos plurales o no contables como este, jeans, no va a utilizar el artículo a o an. ¿Ok? Miren este, dresses, es plural. No utilizamos el artículo a o an. Si fuese singular, t-shirt, ahí sí vamos a utilizar el artículo a o an, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer 2 veces. Entonces, una diapositiva con oraciones de lo que la persona tiene puesto y la segunda parte aquí dicen los gustos de la persona. No es necesario que se extiendan, oraciones sencillas, cortas, concisas, directas al grano, por favor, y así créanme que tienen mejor posibilidades de aprobar la evidencia, ¿ok? Esa es la evidencia describing outfits and likes. Y ahora voy a compartir la evidencia Consolidation Activity. Quiero que presten mucha atención a la evidencia Consolidation Activity porque tiene una forma particular de enviarla. Ok. La primera parte de la evidencia nos dice que usted va a hacer una grabación sobre la descripción de un familiar. ¿Sí? Usted va a tomar como ejemplo en la carpeta donde se encuentra esta evidencia, usted va a encontrar en ese mismo elemento, en un momento se lo voy a mostrar, en ese mismo elemento va a encontrar este audio. Stage 1 Sample Audio. Esto lo va a encontrar ahí mismo donde usted carga las instrucciones, ahí mismo está ese audio para que usted lo tenga como ejemplo. Entonces usted va a escribir para su audio, para hacer su audio, usted va a escribir unas oraciones. Esas oraciones usted va a escribir a ese familiar. Usted va a utilizar todas las estructuras vistas dentro del curso. El verbo to be, el uso de pronombres personales, los sustantivos,
los nombres propios con mayúscula inicial, las nacionalidades, las descripciones físicas, todas estas estructuras que usted ha visto durante todo el curso, estas culminan en Consolidation Activity. Usted las va a utilizar en Consolidation Activity, ¿cierto? Entonces, usted hace su audio, perdón, hace su texto, hace su grabación de su audio, ¿ok? Y en la segunda parte, porque la audiencia se divide en dos partes, disculpen, no lo dije de principio, pero se divide en dos partes. La primera parte es hacer esa descripción, ¿cierto? Esa de la persona que ustedes, de su familia, de su familiar. Y en la segunda parte usted va a hacer la descripción de una persona que usted admira. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Lady Gaga. Nuevamente tenemos el uso de pronombres personales, el uso de verbos to be, el uso de nacionalidades, en fin, todo lo que hemos visto en el curso. Una descripción súper corta, miren esta descripción súper corta de esa persona. Y usted va a hacer el audio de esa descripción. Cuando usted me va a enviar a mí la evidencia, usted va a hacer lo siguiente. Usted va a subir ese audio, ¿ok? Lo va a subir a una página de reproducción. Entonces aquí en las instrucciones les dice exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Lean las instrucciones, ¿ok? Aquí hay que leer las instrucciones. Usted graba su audio y luego usted va a subir ese audio, aquí nos dice, usted va a subir ese audio a una página de reproducción, con cualquier página de reproducción que usted crea, ¿ok? Y usted a mí me va a enviar el texto de su audio y el link de reproducción a ese audio. No me envíe el archivo del audio porque tenemos muchos inconvenientes para revisárselos. En fin, envíe el link de reproducción. ¿Hay preguntas para cómo realizarlo? Sí, ok, están en las instrucciones. Sugerencias para qué páginas podemos utilizar. Guías de cómo utilizar ciertas de esas páginas. Si de pronto estoy como que muy negada yo para la tecnología el día de hoy, realmente el día de hoy no me dio, entonces no. Tenemos la opción de vocaroo.com, ¿ok? Aquí está, vocaroo.com, que me permite tener ese audio en 3 clics, ¿ok? Ingreso a vocaroo.com, doy clic en grabar o record, hago mi audio, doy clic en stop y luego doy clic en obtener el link de reproducción. Punto. 3 clics y recibo mi link de reproducción, lo copio y lo pego en mi intento de envío en la plataforma. ¿Ok? No estoy casada con ninguna de las páginas, solamente envíen el link de reproducción al audio y asegúrense que el link funcione. ¿Ok? Esta es la evidencia Consolidation Activity. Por último voy a dejar en pantalla bien claro que el Consolidation Activity, el Activity 4, corresponde al Learning Activity 4, se encuentra en Evidences. Entonces, en la diapositiva correspondiente a Consolidation Activity, aquí descargo las instrucciones y aquí están los audios que me dan como ejemplos para yo poder seguir. Realmente, si usted sigue las instrucciones, también puede desarrollar la actividad. Pero son audios como para que usted tenga en cuenta también la pronunciación y todo. Esta evidencia no califica pronunciación, pero sí califica lo que usted envíe en texto. Así que usted tiene que enviar el texto, ¿ok? Para yo poder evaluar que ha tenido el uso o tiene el aprendizaje de las estructuras vistas en el curso. ¿Tenemos alguna pregunta? Voy a dejar en pantalla el cronograma. Y pregunto entonces, ¿tenemos preguntas? O el chat también.
Muy bien, no tenemos preguntas, entonces quiero nuevamente recordarles, eso lo dije desde la primera sesión, pero quiero nuevamente recordarles que ustedes deben revisar sus calificaciones dentro del link, las calificaciones de sus centros de calificaciones. Si ustedes evalúan el link a través de evidencias, es decir, voy a regresar aquí. Si ustedes evalúan sus calificaciones a través del link evidencias, miren que en esta lista de evidencias no les aparece el foro, no les aparece el blog. Entonces siempre va a haber evidencias que no aparecen aquí, porque estas evidencias que se cuentan son evidencias que se envían a través de la plataforma, se adjuntan a través de la plataforma, ¿ok? Usted siempre revise sus calificaciones a través de calificaciones y revise que tenga todas las calificaciones que ha enviado hasta el momento. Esto quiero que lo tengan claro porque muchas veces llegan hasta el final del curso y me dicen, instructora, pero si yo envío toda la calificación, todas las evidencias, ¿cómo es que no aprobé ese resultado de aprendizaje? ¿Cómo es que no aprobé el curso? Pues no aprobaste el curso porque no enviaste el blog o porque no enviaste el foro y esto corresponde a las evidencias que se ven dentro del curso. Otra forma de revisar esto es muy fácilmente a través de cronograma de actividades. Entonces usted dice el cronograma de actividades y sigue la lista de actividades que son calificables y eso también las desarrolla. ¿Ok? Eso sería como mi notación final aquí. Si no tenemos preguntas al respecto del curso o... No, yo tengo una preguntita ya. Fue Sí, lo que cuénteme. explicó. Y el material de la actividad 1, pero aún no me aparece en calificación. ¿Perdón? Yo subí los trabajos de la actividad número 1, pero no me aparece en calificación. Estaba revisando la ¿Cuándo lo plataforma enviaste? y dice, hace 8 No, si días. enviaste actividades hace 8 días están calificadas. Tienes que revisar tus calificaciones y si no tienes las calificaciones, me tomas un pantallazo y me lo envías al correo. Pero todas las actividades han sido calificadas hasta el día de ayer, se calificaron todas. Ok, Entonces, ya dice aquí, pues, toma un pantallazo ah, de tus calificaciones y esas tus calificaciones, toma un pantallazo y me la envías al correo para yo poder revisar qué es no, lo que puedo. nada, no tengo calificación Ay, se está y no me llorando lo aparece que nada. dices. ¿Perdón? Digo, cuando le doy a calificaciones, entro, ahí no me aparece nada. O sea, no se me despliega ni un menú, ni un nombre, nada. Nuevamente, Ricardo. Toma un pantallazo y me lo envías al correo. Ok. Ok. De pronto no sé qué pueda estar ocurriendo, de pronto puede ser una inconsistencia de la plataforma, pero también te dejo aquí en pantalla para que tengas en cuenta cómo revisar sus calificaciones. Está el video que te muestra cómo enviar cómo revisar sus calificaciones. Entonces, tal vez te beneficie revisar eso primero, antes de, pero toma un pantallazo y me lo envías al correo. Ok. Ujú. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? Ok, está bien. Bueno, espero entonces esto haya quedado claro. Si tenemos alguna inquietud, o Levis dice, aún no me aparecen las calificaciones de la actividad 2. ¿Cuándo enviaste las evidencias, Levis? Enviaste actividades ayer, puede ser que las hayas enviado después de que se actualizaron las calificaciones. Entonces tienes que esperar a que se den la actualización. Recordemos el tiempo de respuesta, son 48 horas en días hábiles. Ok, listo. Muchas gracias entonces por asistir a la sesión. Voy a parar aquí de compartir. Sí, muchas gracias por asistir a la sesión.
Si tenemos dudas, si tenemos inconvenientes, como Ricardo o como Levis, bueno, reviste que esperar un poco, pero en el caso de Ricardo, por ejemplo, tomar el pantallazo, me lo envían a la plataforma, al curso, perdón, perdón, al correo, me lo envían al correo para poder revisar qué es lo que puede estar ocurriendo y así darles asesoría al Profe, respecto. disculpe otra preguntita. ¿Y el método de calificación es de 1 a 5 o cómo califica? El método de calificación. Sí, sí, Los cursos, las evidencias se califican en número de 0 a 100. Para aprobar cada una son 70 puntos. Cuando se aprueba una evidencia, tiene la letra aprobado. Cuando no se aprueba una evidencia, tiene la letra D de no aprobado. Entonces, si tienes una D de no aprobado, quiere decir eso, que no aprobó una evidencia. O si tienes una A, quiere decir que ha sido aprobado. Y cada actividad, si ingresas a tus calificaciones y revisas, aquí está el anuncio en pantalla. Si ingresas a cada una de las calificaciones y revisas las rúbricas, también cada actividad tiene su rúbrica. ¿Ok? Entonces, y cada actividad se da un comentario de qué se aprobó o qué no se aprobó. Entonces, revisar cada una de las evidencias, los comentarios que tienen las mismas, las calificaciones A significa aprobado y las calificaciones D significa no aprobado, y las que no aprobaron podrán volver a enviarlas en el periodo de mejoramiento. Pero en términos de números de 0 a 100. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos entonces, llegamos al final de la sesión. Nuevamente, si tienen dudas, me escriben al correo o al foro y con mucho gusto les disperso, los ayudo a tener esa información. Muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima sesión.